Y yo soy de Figuera, nacido el 25 de mayo de 1962. Toda mi infancia la pasé ahí, bueno, desde muy chico, a partir de los 7 años, ya empecé a trabajar porque mi familia muy humilde, mis viejos, así que bueno, fui creciendo en el pueblo ese y me hice hasta que fui sorteado para hacer la colimba. ¿Cómo estaba compuesto tu grupo familiar? Y en ese momento estaba mi mamá, mi papá, parte de mis hermanos, porque somos 8, había 3, 4 se fueron, viste, al interior, a Tucumán, por la situación laboral de ellos y cuando iban creciendo, viste, se fueron yendo de casa, así que quedó mi hermana, eh, el único varón yo, mi otro hermano que falleció y, y la menor, una de mis hermanas. Como que lo repartimos, se quedaron 3 o 4 en Figuera y 4 se fueron para Tucumán. Dijiste que empezaste a trabajar de muy chico. ¿En la escuela la terminaste? Y la escuela, gracias a Dios, mis viejos eran, familia humilde, pero siempre, viste, querían, viste, lo mejor para nosotros, el estudio, así que sí, estudié, pero no pude tener la facilidad de seguir estudiando, viste, estudié hasta séptimo, digamos, hice la primaria, ¿no? ¿Y tenías alguna idea de chiquito que querías hacer cuando fueras grande? Y no, viste, yo seguía los pasos digamos, de mis hermanos, los más grandes, o de mis tíos, o mi viejo. Mi viejo era albañil, viste, y así que seguí los pasos de él porque después, cuando fui más grande, seguí el oficio ese. Más o menos lo que más podía desarrollarme en trabajar, porque si no tenía estudio. ¿Qué sabías de las Islas Malvinas antes de la recuperación del 2 de abril de 1982? No, tenía muy poca información. Como te digo, viste, Malvinas conocía por el mapa nomás, pero nunca me imaginé que iba a estar en un lugar eso. Así va. ¿Y en la escuela tenés algún recuerdo de haber visto el tema Malvinas en el colegio? No, no me acuerdo. ¿Y Sinceramente. ¿Eh? y hablando con tu familia? No, tampoco. Yo que me acuerde, no. No, no. Ni creo que en la escuela hablábamos de eso. Cuando iba yo tenía 8, 9, 10 años. ¿Cómo fue tu llamamiento, digamos, al servicio, tu convocatoria al servicio militar? ¿Cómo se dio? Y por el número de documentos, digamos, fue un sorteo, la clase, nos sortearon y bueno, a mí me tocó el 958. Y todo mis viejas me decía que por la altura y por el número iba a ser granadero, pero no fue granadero, fui a Infantería Marina. ¿Y dónde te destinaron? Bahía Blanca. Primero estuve los primeros 3 meses, estuve acá en La Plata, en Sifín, donde hacíamos las instrucciones. Ahí estuvimos los 3 meses, había distintos, digamos, como nosotros íbamos por tanda, yo era cuarta tanda 62. Se formaba primera tanda, segunda tanda, tercera y cuarta. Cada tanda que iba llegando al batallón, por ejemplo en Bahía Blanca, llegábamos nosotros cuarta tanda y se iba la quinta 61 o la primera 62, ¿entendés? Estuve 3 meses acá, bueno, de acá a los 3 meses nos ponen la vacuna hasta que te ponen en la espalda y nos dieron una licencia para venir hasta Rosario. Digamos que te ponían la vacuna y como eso levantaba fiebre, se ve que ellos no querían renegar con nosotros, así que nos cargaban en el tren y pum, nos mandaban y claro, esos 3 días llegábamos, por ejemplo había muchachos que veníamos en el viaje y ya venían levantando fiebre, porque era una vacuna, viste, que te ponían en la espalda. Era para todo tipo de enfermedad y todo eso.
Hablabas de Bahía Blanca. ¿Cuál fue la unidad militar que tuviste como último destino? El BIN 2 Escuela, que está en Punta Alta. Y ahí, ¿cuánto tiempo estuviste hasta que sucede la recuperación del 2 de abril? ¿Cuánto tiempo tenías 10 meses más o menos tenía de intrusión. Infantería, yo siempre lo que digo, viste, que yo hablo con veteranos que estuvieron en el ejército, que ellos tenían un promedio de hacer una campaña y después, nosotros no, todos los días, los 10 meses que yo estuve antes de ir a Malvinas, era movimiento de armas, teníamos todos los días, tipo fajina, guardia, hacíamos, ¿cómo se llama?, campañas cortas, porque, digamos, el batallón de nosotros era, por eso, Infante Marina, por ejemplo, batallón de desembarco. Éramos los primeros que íbamos a caer en cualquier conflicto que para eso nos preparaban, ¿va? ¿Ese batallón era escuela? Sí, una escuela. Sí. ¿Y cómo se enteraron de la recuperación de las Malvinas el 2 de abril? ¿Cómo te enteraste? Presentíamos algo, digamos, los movimientos que hacíamos los últimos tiempos, antes del 28 de marzo, era movimientos de armas, íbamos a la plaza y nos daban, salíamos a hacer una caminata como 7, 8 kilómetros, con todos los armamentos, llegábamos a un lugar, venía un guardia marina o algo, viste, un tira más alto que lo que teníamos ahí, y un segundo comandante, y nos hacían un saludo, volvíamos al batallón. Pasó como 7, 8 días, y después sí, ya nos pusieron en plaza de armas. Ahí nos dimos cuenta que a algún lado íbamos, porque la última vez que estuvimos en plaza de armas ya nos dieron ropa zona sur, nos dieron los armamentos y nos dieron las balas de guerra, digamos, los proyectiles. Y esos días donde presentían algo, ¿cuáles eran las conversaciones con compañeros, incluso con sus superiores? Entre compañeros era para qué nos estaban preparando así, y muchas veces nos confundían porque decía que el problema era con Chile, ¿viste? Con el conflicto, ¿viste? de los chilenos, qué sé yo, y cuando ese día, el 28 que zarpamos, que salimos, ahí fuimos hasta Puerto Belgrano, y ahí, ¿viste? Cuando vimos el semejante barco que estaba ahí, el Cabo San Antonio, y nos hicieron subir a todos y decía que íbamos a hacer una excursión, viste, por el sur, pero no decían que íbamos a Malvinas. Faltando 2 días antes de llegar a Malvinas, ahí sí nos avisaron. Ahí nos enteramos nosotros que vamos a recuperar Malvinas. Como que el segundo comandante nos junta a todos, a la flota que íbamos, y ahí nos dice que éramos los elegidos, que se cumplía 150 años de la invasión inglesa y que si no la recuperábamos la perdíamos, y así que como teníamos 18 años, era así, vamos a pelear con todo, ¿entendés? Era como ir a jugar un partido de fútbol y tener esas ganas, ¿viste? Para llegar, ¿viste? Pero cuando llegamos, yo doy gracias a Dios que, digamos, en el desembarco o en la recuperación de Malvinas, no había muchos ingleses en la isla. Eran aproximadamente 300, 400 soldados, entre soldados y los del alto mando de ellos. Pero así como a ellos les tocó desembarcar, por ejemplo, después a los ingleses, nosotros podíamos hacer lo mismo. Como yo les digo, las balas no tienen nombre ni apellido, porque ese desembarco que tuvimos éramos muchos, y digamos, ellos nos esperaban por un lugar y nosotros lo agarramos por la parte de atrás, ¿viste? Es como que los sorprendimos. Ellos mismos se sorprenden cómo recuperamos la isla sin tener ninguna baja ellos, porque nosotros tuvimos baja. ¿Y
recién comentabas que les dijeron un rato antes prácticamente que iban a recuperar la Malvinas. Vos en lo particular, más allá de este sentimiento y de la arenga del comandante media un poco futbolera, ¿qué pasó por tu cabeza cuando te dijeron vamos a recuperar la Malvinas? Y qué sé yo, me sentía orgulloso y por ahí también, no te digo que no tenía miedo, porque no sabía ni dónde íbamos ni cuánto habían en el lugar ese que íbamos a recuperar. La suerte que tuvimos, que eran pocos y nosotros éramos, como te digo, éramos muchos, éramos más de 800 y lo desplegamos casi todo, viste, la isla así, como que lo rodeamos. Pero igual ellos nos tiraban y cuando en el momento de, por ejemplo, desembarcamos en vehículos anfibios que andan por la tierra y por el agua. Nosotros por eso ellos no lo detectaban porque íbamos a 40, 50 centímetros del mar. Más la olas, todo, ¿viste? Como que no sabían cómo íbamos a desembarcar. Y cuando llegamos a la playa, bueno, ahí fue otra cosa porque ahí, digamos, a mí me tocó ir en la parte de uno de los anfibios arriba, como yo tenía un FAP, así que era como el apuntador y, por ejemplo, iban los 4 apuntadores acá y en el medio iban los cabos, los suboficiales, ¿viste? Que a cargo nuestro. Y cuando íbamos entrando, que nos tiraban con cañón y qué sé yo, sentíamos los bombazos que pegaban. Hasta en una parte hicieron como, digamos, uno de los bombazos, tipo un pozo, ¿viste? Hicimos todo, boom. Así que, y se sentía, digamos, a los costados del tanque que las ametralladoras que pegaban los tiros ahí. Sí, no se resistieron mucho, pero como éramos cantidad, te digo, por eso lo pudimos abatir rápidamente. En ese momento, mientras hacían el desembarco y escuchaban las bombas, los tiros de metralla y demás, ¿sentían miedo, digamos, por lo que les podía pasar? Y sí, porque por eso te digo, una cosa era que lo que estuvimos arriba del barco y después el desembarco, ¿entendés? Ya cuando pisamos la tierra de Malvinas y estábamos en el suelo y empezamos a recorrer, yo hubo una parte, por ejemplo, que veníamos, nosotros nos cubríamos por pelotones, era el del FAP, el del FAL, el cabo, éramos 4. Y íbamos saltando así, por ejemplo, yo te apoyaba a vos, tiraba y saltaban ellos y así íbamos avanzando, ¿viste? Después que pasamos el alambrado, todo. Y en un momento yo me quedé como tildado, paralizado. Y el cabo me gritaba del lado, tírese, corra, corra, y es como que me quedé, ¿viste? Por eso a veces muchos, no sé si por ahí compañeros veteranos de guerra te dicen, o te da fuerza, o te tirás, o te quedás, pero en un tiro que me pegó por el lado del pie me hizo racionar enseguida y dije, no, pará, tengo que correr porque si no acá me van a cubrir, ¿me entendés? Así que, y bueno, eso fue el miedo que tuve y en el miedo el pensamiento era mi viejo, mi mamá. Justamente que al ser tan secreto el despliegue, digamos, para recuperar las islas, no tuviste tiempo de despedirte de nadie, digamos, ni de nada. No. Yo creo que mis viejos se enteran después del tiempo, después que pude mandar una carta. Encima cuando mandábamos las cartas, ellos las leían, ¿viste? No podíamos decir nada sobre el tema de Malvinas, de la guerra. Decirles sí, que estaba bien, que estaba en el sur, que estaba en tal lado, que no me pasó nada, todas esas cosas. Como todo, creo que los veteranos, la mayoría de los que escribieron, habrán puesto, porque no te dejaban. Por más si vos ponías algo que a ellos les perjudicara, o no la mandaban o la rompían, no sé, no llegaba a destino. Hablabas que tu unidad militar estaba formada por 800 hombres. ¿Sentís que tenían la preparación necesaria? Digamos, vos decías que tuviste 10 meses de conscripción.
en general, ¿tenés idea si todo el personal de soldados sentí que estaba preparado? Yo creo que en la parte que a mí me tocó y a donde estuve yo en el regimiento, creo que sí, porque te digo, todos los días era movimiento de armas, no era que hicimos una intrusión y nos mandaron a puestos de trabajo, no, nosotros éramos un batallón para eso. No teníamos, digamos, para ir a trabajar, no, era todo armas, movimiento, campaña, saber desarmar los fusiles, todo eso, no, era una escuela, va. Como que no estaban por eso yo a veces le digo a los compañeros míos, le digo, no me quiero hacer el héroe tampoco y decir que, como dijiste vos, si estaba preparado. Pero creo que estaba más preparado que mis otros compañeros que fueron sin saber lo que era un FAL, en la clase 63. Y yo tenía 10 meses de intrusión y por eso es lo que a veces tengo en la cabeza de que yo sabía, digamos, lo que iba a ser una guerra y no pude tener la... Es una tontería lo que digo, pero no pude demostrar lo que me habían enseñado esos 10 meses antes. ¿Por qué? Y porque estuve poco tiempo en la isla. Yo estuve en el desembarco y después cuando empezó a llegar ejército, los replegamos. Nos dijeron que salgamos de la isla. Salimos y todo el conflicto estuvimos en Tierra del Fuego. ¿Y ese repliegue cuándo se da de recuperar las Malvinas? ¿Cuántos días se dio esa orden de volver, digamos? Y cuando nosotros apenas desembarcamos y ya pusimos prisioneros a los que estaban ahí en la isla, ya parte de la mayoría de nosotros ya volvían. Volvían ese mismo 2, el otro el 3. Cuando iba llegando ejército, cuando digamos, es como te decía yo, ¿viste? Como se va la primera tanda y viene la segunda, así. Nosotros tuvimos que salir de la isla para que llegue ejército. ¿Recordás el día que se fueron? ¿Nosotros? Sí. Y yo te digo, estuve el 2, a partir del 3, el 4 creo que volví. Porque después nosotros cuando estuvimos en la parte, por ejemplo, en Tierra del Fuego, que nos quedamos ahí porque cuidábamos todos los que eran los radares, todas las partes, ¿viste? De que decían que iban a atacar. Yo, digamos, viví la guerra de otra manera, pero casi similar a lo que estaban ellos hasta que tuvieron el primer bombardeo, que fue el 1 de mayo, ¿viste? Nosotros, desde el 2 de abril que recuperamos hasta el 1 de mayo, estuvimos siempre ahí en Tierra del Fuego y hacíamos los pozos de zorro, así a la orilla del mar, ¿viste? Acerca de los radares, y cada 2 horas hacíamos guardia, y hacía mucho frío ahí también. Hasta que te digo que había guardia cuando íbamos nosotros a relevar a mis compañeros, algunos estaban medio duros, ¿viste? Del frío, que lo daban la caramañola, me acuerdo que lo daban el chocolate, y cuando a las 2 o 3 horas parecía que estaba en el freezer. El frío que hacía. Imagínate, Malvinas también, peor. Te llevo de vuelta un poco al desembarco. Sí. Una vez que pisaron tierra y se desplegaron, ¿cómo continuó, digamos, la operación? Y la operación era, digamos, sacar al enemigo de ahí de donde estaba. De la posición que ellos estaban, tuvieron que ir hasta donde nosotros veníamos desembarcando, y de ahí empezamos nosotros digamos, avanzar, a tirar, y ellos se replegaron tanto hasta la casa de gobierno, a donde lo agarramos ahí. ¿Te acordás el nombre del lugar donde desembarcaron? La isla... no me acuerdo. Mira, en el año, en el 2015 creo que volví, y volví con otros compañeros, ¿viste? Y la Modi Group. No, no es Modi Group, no me acuerdo bien.
Y está. Y yo todo lo que te estoy diciendo a vos, que había un alambrado, que cruzamos, estaba todo igual. Y tuve, por ejemplo, con otro compañero que fui, uno estuvo en London, el otro estuvo prisionero en Darwin, el otro estuvo abajo en la parte de Londres y estuve yo que hicimos el desembarco. Éramos 4 historias y cada vez que recorríamos algo, ¿viste? Nos acordábamos, te acordabas, todo eso. Vos hablabas hace un rato, para seguir un poquito hablando del desembarco que tenías delante, de tu rol de combate, manejabas, eras apuntador del fusil automático pesado. Cuando tocaron tierra, digamos, y tienen que avanzar, ¿cómo viviste eso? ¿Qué lugar o más allá de ir ganando posiciones, cómo viviste esa secuencia? Y yo me sentía seguro porque el FAP es un fusil automático pesado y es tipo como una ametralladora y tiene, yo tenía casi 260 tiros, digamos, con cargadores, ¿no? Así que como que estaba seguro del arma que tenía. Y además también al saber que éramos nosotros más cantidad, como que iba a ser mínima la baja nuestra. Igual avanzábamos, como nos decían los suboficiales, los cabos, ¿viste? Lo daban orden y nosotros teníamos que avanzar. ¿Qué pasa? ¿Intercambiaste disparos? Sí. ¿Cómo fue eso? Y yo antes digamos, del desembarco, era como la vida mía o de la que está, ¿viste? Del otro lado, ¿viste? Más que sea ser humano y hoy sabemos que la guerra no lleva a nada, pero es así. Cuando vos estás en un lugar así, es tu vida o donde pones el ojo tenés que poner la bala, lamentablemente. Y ese era, digamos, el pensamiento mío. Por eso yo hoy en día no me gusta tener armas. ¿Te tocó convivir con una secuencia de algún compañero herido en ese desembarco? ¿Herido? ¿Hubo algún herido? No, estuvimos cerca cuando lo combatieron cuando cayó Giachino. Estábamos a 150 metros nosotros. ¿Tuviste oportunidad de presenciar esa vivencia cuando cae Giachino? No tuve. Lo que tuve, hubo de baja un compañero mío que estuvo en el batallón conmigo, que fue compañero digamos, del batallón, Mario Almonací, pero él muere, lo matan en Georgia, el mismo 2 de abril, en otra parte de la isla. ¿En qué situación se da eso? Estaba en otra parte de la invasión, digamos. Claro, él estaba en Georgia y nosotros estábamos en Puerto Argentino. Ellos desembarcan ahí en Georgia con los helicópteros, qué sé yo, y cuando va bajando lo agarra una cosa de ametralladora y ahí, digamos, cuando él venía en el helicóptero, tiran y le pegan, ¿viste? A él en la cabeza le pegan. ¿Y cuándo se enteraron ¿De la baja? Sí. Y el mismo, casi, ese mismo 2 no, pero después que estuvimos en la parte de Tierra del Fuego, ahí nos enteramos de que ha sido abatido el capitán Giachino y Mario Almonací. ¿Y cómo se vivió eso? Porque me imagino que habría sentimientos encontrados, digo, por una parte el éxtasis, digamos, de que la operación salió y por el otro lado, digamos, estas dos noticias. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Y viste, a veces uno, como decís vos, son dos etapas distintas y a mí me dolió mucho porque Mario Almonací compartió casi 10 meses conmigo en el batallón. Pasamos muchas veces guardias juntos y en las guardias uno habla de los sueños cuando va a salir de la colima, ¿viste?
que va a tener, bueno, ellos, había parte de compañeros que ya tenían novia, que cuando salga me voy a casar, voy a tener... Todos esos proyectos, todas esas cosas que él tenía en su mente, no la pudo lograr, ¿viste? Por eso hoy creo que doy gracias a Dios, por eso te decía que las balas no tienen nombre. Ese desembarco que eran tan poco ellos, y mirá el daño que nos hicieron. Me podían haber matado a mí, a cualquier otro compañero. ¿Recordás parte de esos sueños de Almonacid como para compartirlos? ¿Cuáles eran sus sueños? Y por ejemplo, él encima es de Chubut y era hijo de chileno. Y cuando fue esto del conflicto de Malvinas, que no sabíamos nosotros, meses antes, a los hijos de los chilenos los sacaron del batallón de nosotros, del BIN 2, y lo mandaron al BIN 1, a otro batallón donde estaba Giachino. Y nosotros no sabíamos por qué lo separaban del batallón nuestro, porque por eso te decía que nosotros pensábamos que íbamos a pelear contra los chilenos. Los sacaron a estos, todos, ¿viste? Los hijos de los chilenos, estos, los llevaron a otro batallón y antes de ir a Malvinas nosotros fuimos al batallón 1 y estuve yo con Mario ¿y cómo te tratan? Digo, bien, pero nomás que no lo hacen hacer movimiento de armas, esto sí, esto no. Y cuando me entero que muere Mario Almonacid en Georgia, digo, ¿cómo? Si lo llevaron como carne de cañón, entonces le digo. Al final lo sacaron de donde estaba con nosotros, lo llevaron a otro lugar y cuando fue el conflicto lo pusieron en un helicóptero y se lo llevaron para allá. Eso es lo que a veces no me cerraba, ¿viste? Sí, como te digo, ¿viste? Cada guardia uno cuando hace está 4 o 5 horas charlando, ¿entendés? O por ejemplo el batallón tenía distintos lugares para cuidar, ¿viste? Y nosotros, por ejemplo, teníamos las torres, bajábamos la torre y caminábamos. Cuando nos cruzábamos nos contábamos, ¿qué haces? ¿Cómo andás? ¿Tu familia? Y así, durante 4 horas lo que duraba la guardia. Y después el momento cuando está en el batallón, ¿viste? Cuando, por ejemplo, ellos eran muy unidos, los pibes estos de los chubutenses. Eran hijos de chilenos y se juntaban todos juntos. Y yo también me metí ahí porque yo era medio... fui con la parte de Rosario, pero tenía más amigos correntinos, ¿viste? de otras provincias que lo mismo de Rosario que fui. Así que por eso éramos todos ahí, sabíamos todo, cada uno se contaba, a mí me gusta el fútbol, yo quiero ser que soy arquitecto. Y encima este muchacho creo que era un poco mayor que nosotros porque él había pedido prórroga por los estudios. Así que era más grande que nosotros. Por eso te digo, él lamentablemente quedó allá y todos sus sueños que tenía no lo pudo cumplir. ¿Te acordás que estaba estudiando? No me acuerdo que estudiaba. ¿Y cuáles eran tus sueños? ¿Mi sueño? Y yo no tenía sueños, digamos. Esto voy a contar una anécdota que antes, cuando yo tenía más o menos 15, 16 años, en Figuera, ¿no? Yo tenía siempre un sueño, digamos, como que me agarraban pesadillas, ¿viste? Y siempre me despertaba en un río grande, en un lugar grande, en una canoa, y gritaba pidiendo ayuda. Esto tuve así casi 1 año y pico. Y se ve que era lo que me estaban premeditando, diciendo que iba a ir Yo ni conocía ni soñaba ir nunca a Malvinas, ¿entendés? Pero ese año anterior,
ese año y medio que me agarraban esas pesadillas, mi vieja me decía que siempre estaba sobresaltado y gritaba, pero siempre me encontraba en el mar, en una canoa. Como que después de que vine de Malvinas, ya no pude, no tuve más esa pesadilla, pero tuve otra. Así que... Quería preguntarte, digamos, si tuviste algún tipo de contacto con los isleños, ¿no? Más allá de, digamos, del personal militar británico que está allá, si tuviste contacto con los isleños. No tuve contacto porque la orden de nosotros, de lo que nos dieron, era que no hablemos con ningún isleño por miedo de que no recibamos nada, tipo comida, gaseosa, lo que fuera, lo que ellos nos quieran dar, que no recibamos nada porque tenían miedo de que nos envenenen, que no hagan daño. Y nosotros tampoco podíamos tener contacto con... Más allá de cuando nosotros desembarcamos y tomamos la isla, íbamos casa por casa buscando, viste, digamos, los ingleses, ¿no? Y muchas veces salían las familias, la gente que vivían ahí, los isleños, asustados. Pero solamente nosotros no podíamos hacer nada si ellos salían con algo blanco, ¿ves? Un pañuelo, una sábana, como que ellos no estaban en el conflicto. Al tener algo blanco es como que no eran, viste, civiles, y nosotros no podíamos tener contacto con ellos. ¿Cómo fue ese tema que mencionabas de entrar a las casas, casa por casa? ¿Qué se hacía? Si no había un soldado inglés, ¿cómo proseguía ese procedimiento, digamos? Yo, digamos, hoy que veo, antes cuando veía una serie que se llamaba Combate, viste que entraban y pateaban las puertas buscando, viste, digamos, al enemigo. Bueno, a nosotros nos pasó lo mismo, pero digamos, entramos una parte por delante y la otra parte por atrás, cosa que, viste, si nosotros entrábamos por acá y querían correr por atrás, había otro grupo de atrás. Y al ver que no había nadie, seguíamos, pero la gente, la cara de miedo, ¿viste? Porque vos, imagínate, vos estás en tu casa, te patean la puerta, entran soldados con armas, se asustan. Y por eso creo que los isleños, hasta el día de hoy, no nos quieren a nosotros, a los veteranos de guerra, por la situación que vivieron ellos ahí, ¿no? En el 82. Y una vez que registraron todas las casas, ¿cómo siguió el tema? Y cuando registramos todas las casas y al ver que ya no había más, digamos, soldados ingleses o de los Kelper estos que estaban apoyando en la guerra esta, como que se terminó todo. A las 5 de la tarde, 6 de la tarde, ya como que ya estaba todo tomada la isla, habíamos agarrado prisioneros a los ingleses que estaban ahí y como que ya había... Como que nosotros ya habíamos ganado las posiciones y ya no seguimos revisando más nada. Pero revisábamos los establos, porque viste que hay muchos establos, viste parte que por ahí se podían esconder, ¿entendés? Y eso sí, entrábamos, buscábamos todo por todos lados. Como típico, no sé si vieron películas que viste que entran y buscan a ver si dónde están escondidos, y bueno, todo eso. Toda esa parte nos tocó hacer nosotros. ¿Recordás el tiempo que transcurrió entre el desembarco de ustedes y la posesión final de las Malvinas? ¿Cuánto tiempo habrá durado eso? ¿Cuántas horas? Nosotros desembarcamos a las 2 de la mañana, creo que por 3:30, 4 de la mañana estábamos en Malvinas recuperando y habrá durado hasta el mediodía. Por eso te digo, ese día que desembarcamos hacía un montón de frío, con nosotros la ropa zona sur, pero después a partir de las 11 de la mañana salió el sol y como que te quemaba la ropa, ¿viste? Pero igual hacía frío, ¿no? Pero te quiero decir que, claro, teníamos 18 años, que no sentía mucho, tanto frío, que digamos. Pero a 5 de la tarde ya se había terminado todo. Y luego de registrar las casas, ¿tuviste
incidencia, digamos, en la toma de los cuarteles? ¿Tuviste contacto con los cuarteles de los ingleses, con la parte militar? ¿Ahí cómo fue eso? Los que habíamos tomado prisioneros. ¿Cómo tomaron la casa del gobernador, la parte de los Royal Marines? ¿Tuviste ahí oportunidad de estar ahí presente? No estuve tan cerca yo. Estuve más o menos a 300 metros, porque todos no entrábamos ahí. Y una vez que... ¿cuál fue tu destino? ¿Dónde te mandaron una vez que... ¿Cuál fue tu función? ¿Qué te designaron? ¿Dónde fuiste una vez que terminó eso de registrar las casas? No, y quedamos todos, digamos, agrupados ahí, esperando orden, a ver qué es lo que hacíamos. Pues siempre recibíamos orden de los cabos primeros, oficiales, cabos segundos. ¿Recordás el nombre del cabo superior? ¿Usted? El cabo mío se llamaba Miguel González. Después había Guardia Marina, cabos primero Fachi, que ya no están más, ya murieron, va. ¿González González, yo desde que vine de Malvinas no lo vi nunca más. Una sola vez lo encontré en un encuentro de veteranos de guerra y él era de la edad de nosotros, menor que yo era, porque él tendría, sí, 18 años, 19, por ahí, igual que yo tenía. Nomás que él venía de la escuela, viste, de Cabo, viste, que estaba en el Mar del Plata. Eran jovencitos cuando fueron a Malvinas, eran pibes como nosotros. Y él me había prometido que me iba a regalar el Dubé, del que estuvimos ahí en el desembarco, y después no lo vi nunca más. Pero creo que vive en Corrientes, creo que está. ¿Cómo fue el trato de los oficiales y los oficiales ahí mientras duró el desembarco hasta que se fueron? El de nosotros, por ejemplo, cuando el desembarco, todo bien. Ellos nos apoyaban continuamente. Más allá de que sabemos que los cabos y los oficiales te dan orden. Y yo creo que por eso a veces acá, cuando estamos en debate en el centro, a mí me maltrataban. Pero yo creo que el rol de ellos era no pegarnos, ¿no? Pero darnos orden. Porque si tampoco no hubiesen dado orden y cosas, seríamos a la deriva, iríamos cualquiera. Yo creo que ellos también cumplieron un rol, yo lo respeto, pero no respeto de que se hayan abusado de la autoridad, ¿viste? De cabo segundo, o oficial, lo que fuera. ¿En qué situación presenciaste de abuso? ¿Presenciaste alguna situación de abuso? Sí. Yo, por ejemplo, después de que volví digamos, la parte que estuve en Tierra del Fuego, ahí fuimos maltratados nosotros. El batallón del que estaba yo, por ejemplo, la compañía, una noche salieron los oficiales, cabos, a recorrer ahí en el pueblo, nosotros estábamos todos en un galpón, no podíamos salir a ningún lado, y bueno, ellos salieron de joda y vinieron ebrios, borrachos, y vino un cabo primero, que lo tengo acá, se llama cabo primero Herrera. Dijo, cuando el cabo primero Herrera se pone la gorra de esta, es de la boina negra, soy comando y pum pum, y los levantó a todos y nos empezó a bailar y le dio orden a los cabos segundos de que el soldado que no haga caso, pum, sacúdele. Tenían unos palos de, ¿cómo se llama?, de escoba, y con eso íbamos corriendo y encima lo que más impotencia nos daba es que nos decían que éramos unas porquerías, que no servíamos, que los verdaderos que estaban peleando estaban en Malvinas, que nosotros éramos los nenes de mamá, carrera más, parábamos y nos pegaban. Digamos, te pegaban trompada en la boca del estómago, a ver qué infante sos, a ver lo que te enseñamos. Y ahí caíamos uno por uno. Éramos 150 y habremos quedado en pie 50. Y después vino un guardia marina y nos dice, ustedes le pueden hacer un consejo de guerra, pero después que termine el conflicto en el batallón. Pero si llegan a perder, si llegan a tener razón los oficiales, los cabos,
se van a pasar de 3 a 4 años y viste, todo, no queríamos saber más nada, viste, así que todo quedó ahí en la nada, pero te quiero decir que sí, eso te da impotencia, viste, que te maltrata, encima que están en una guerra y que te peguen. Por eso hoy, digamos, apoyar a los oficiales de la ley esta que quieren sacar, y no lo quieren apoyar los soldados, ¿viste? Por el maltrato que tuvimos. ¿Qué hacían con los compañeros que estaban heridos? ¿Cuál era el trato? ¿Iban a la enfermería? ¿Qué pasaba después que caían? Cuando nos pegaban. Después de pegarles, sí. Y no, por ejemplo, cada pibe, muchacho que se caía desmayado y que le pegaban fuerte, lo sacaban afuera, lo iban poniendo afuera digamos, del galpón, y ahí iban apilando, ahí quedó todo lo que... Porque pegarte una trompada, viste, en la boca del estómago, lo que pasa es que ellos, dicen que los comandos y según la infantería marina, es como que te están probando, viste, a ver qué resistencia puede tener en el cuerpo. Pero imagínate, una trompada en la boca del estómago, muy pocos la aguantan. Todo esto fue en Tierra del Fuego, ¿verdad? En Tierra del Fuego. ¿Cómo fue ese repliegue de las islas hacia Tierra del Fuego? Y nosotros, por ejemplo, después que vinimos que recuperamos Malvinas, pues eso es un antes y un después, ¿viste? Llegamos y nos recibieron como todos vieron, cuando, digamos, con triunfo, que habíamos recuperado Malvinas, que no nos dejaban, nos querían ofrecer todo, ¿viste? Comida, pan y todo, ¿viste? Todo eso. ¿Dónde desembarcaron en Tierra del Fuego? En un batallón, no me acuerdo cómo es el batallón. Primero fuimos hasta Río Gallego, después de Río Gallego volvimos a toda la parte del conflicto, quedamos ahí en Tierra del Fuego. ¿Era una unidad militar? No sabría decirte, porque eran galpones, ¿viste? Y yo pensé que sí, porque estaba muy cerca del mar, donde nosotros estábamos custodiando los radares esos, los galpones esos. ¿Qué radares eran? ¿Cómo era eso? Y los radares eran unos radares gigantes, eran que estaban todos así, era así, todo en diagonal así, y eran todo tipo grandes, ¿viste? Radares que, digamos, los que frecuentan a los aviones, los barcos, no sé qué será. ¿Te imaginabas que iban a venir los ingleses? ¿O pensabas que, porque inicialmente la operación se creía que no se iban a recuperar las islas y que no iba a haber mayor defensa de parte de los ingleses? ¿Ustedes creían eso también? Y conociendo, viste, la historia de los ingleses, yo no creía que se iban a quedar tan quietos. Venían, pero nosotros lo podíamos haber parado en el mar, porque ellos no venían de acá de Buenos Aires, venían kilómetros y kilómetros viajando. Y ellos mismos dicen que unos días más no sabían si iban a aguantar porque el mar y todo, viste, los golpeaba de todos lados. Y si nosotros hubiésemos tenido más, digamos, fuerza aérea, creo que no iban a llegar. ¿Qué órdenes recibieron de los superiores en todo ese periodo que en Tierra del Fuego? Nosotros. Más allá de custodiar los radares, ¿no? Y estar ahí. Estábamos a la expectativa de que en cualquier momento, yo creo que por ahí a nosotros los maltrataban los superiores porque ellos querían volver. Ellos pedían de ahí por la radio de querer volver a la isla. Y de allá nos contestaban de que no, que había muchos soldados, que no podían meter más soldados. Por eso creo que la bronca de la infantería marina que estaba ahí, de lo que estábamos ahí, va. Sí, sin embargo, el BIN 5 estuvo presente. Claro,
Por eso yo te digo que el BIN 2, por ejemplo, yo tengo compañeros acá que me he encontrado en Tigre y otro que vive acá en Solano. Hubo parte del BIN 2, por ejemplo, de la parte mortero, ellos se quedaron. Ellos se quedaron con el BIN 5. En cambio, a mí me tocó no quedarme, ¿viste? Pero hubo sesiones de la compañía ECO, que era yo, que se quedaron. Y yo hablo con ellos y la pasaron mal. Estuvieron con el BIN 5, con lo que estuvieron la peor batalla. Sí, hablando de unidades militares y batallones, como que una parte de la flota, digamos, no estuvo muy presente, digamos, en Malvinas, de la flota de la Marina, digamos. ¿Vos pudiste escuchar algo entre los superiores, alguna orden? ¿O por qué no estuvieron? Si pudiste escuchar algo, ¿o qué pensás vos? No, yo creo que, digamos, había muchas dotaciones que estaban yendo hacia Malvinas, que había rompehielo, que estaba el portaaviones, y no era necesario que participen todos, digamos, en la toma. Por eso, al ver que había, creo yo, que al ver que había poco inglés, no era necesario tampoco ir con toda la artillería. Pero ellos quedaron ahí, ellos no, parte no volvieron, se quedaron ahí, digamos, en la zona de exclusiones. Por eso hay tanto buque y cosas de marina, que son veteranos de guerra. Me imagino que digo, estando en Tierra del Fuego las noticias llegaban rápido. Sí, rapidísimo. ¿Cómo se vivió, por ejemplo, el inicio de las hostilidades el 1 de mayo? Y estábamos nosotros y cuando supimos que, bueno, ahí fue el bautismo de fuego. Y muchos nos preguntábamos qué pasaba si nos tocaba estar ahí, ¿entendés? Porque todo, viste, sí, ¿por qué no me quedé allá o no me tocó estar? Pero después que empezó el ataque y nosotros lo vivimos tan cerca que no era lindo haber estado ahí, porque creo que la pasaron mal. Encima atacaban y bomba y bomba y bomba y no paraban. La estrategia de ellos era no dejarte dormir, ¿viste? Lo atacaban de noche con las bombas y el otro día el soldado que te va todo ya indefenso. Y de día la artillería va todo lo que es avión y todo eso. Y bueno, además estando en un batallón de infantería de marina, me imagino que esta noticia habrá sido fuerte. ¿Cómo recibieron, qué estaban haciendo, dónde estaban en el momento que recibieron la noticia del hundimiento del general Belgrano? Y yo estaba ahí, estábamos en Tierra del Fuego, y no, para nosotros fue un bajón, ¿viste? Digamos, hundir, y encima decían que no estaba, ¿viste? Dentro de las millas. Creo que fue un coso de cobardía de la mina esta que estaba al mando de la Thatcher esta. Con respecto al rescate de Belgrano, en Tierra del Fuego hubo, digamos, llegaron los soldados, ¿tuvieron algo? ¿Pudiste presenciar algo vos? No, donde estuve yo no llegaron. En la parte esa no sé si habrán ido por otro lado, pero ahí no llegaron. ¿Y qué decían los oficiales y los suboficiales al respecto? Probablemente tendrían compañeros que estuvieron en el crucero. ¿En el crucero? Sí. ¿Ahora o vos decís? No, en ese momento. No, los oficiales no hablaban con nosotros. Nosotros, entre los soldados, que estábamos ahí en el galpón, y solamente nosotros sabíamos de las noticias como todo, ¿viste? Por el tipo radio que íbamos ganando, y cuando íbamos ganando gritábamos todo, y cuando le pegábamos
a un avión, a un barco, gritábamos contentos, ¿viste? Que íbamos ganando, pero no era así, nos mentían, no estaban mintiendo. Porque si íbamos ganando y después cuando supimos que nos teníamos que rendir, ahí sí que nos vino el bajón a todos. ¿Cómo fue ese día? Y fue triste, qué sé yo, uno que yo no pude estar, digamos, en el momento ahí, yo creo que lo que estuvieron, dejar las armas y todo, ¿viste? Pero hay muchos veteranos que también he hablado y que estamos en el centro y conversamos, que para algunos fueron mejor, porque si seguía la guerra, capaz que no contaban la historia. Como que ya se veía que no se podía seguir peleando con semejante fuerza, ¿viste? Con los armamentos que tenían ellos y todo. Se sintió bronca y a la vez alivio por lo que estaban ahí. ¿Cómo se enteraron de la noticia de la rendición? Y por radio. Les dieron orden a los que estaban ahí todo por radio. ¿Y qué pasó con ustedes a partir de ese momento? De cuando se rindieron. Y como que muchos, te digo, estaban tristes, otros estaban contentos porque más allá teníamos compañeros nosotros en la isla. Como te digo, nosotros teníamos parte del BIN-2 que habían estado ahí todo el conflicto. Esos 60 días que estuvieron ahí. Y bueno, estábamos tristes y contentos algunos. ¿Y sus actividades, digamos, sus funciones a partir de ese día? No, después de ahí volvimos de nuevo a la base, a Bahía Blanca. Cada uno ya volvió al batallón. Después cuando llegamos al batallón era ya para, como que el que se tenía que ir de baja, ¿viste? Le hacían la parte de revisación médica, ¿viste? Que como cuando entra y el que estaba acto se iba. Pero a mí me pasó algo raro, pues nosotros volvimos de Malvinas, después que de la rendición todo, y salimos a hacer una campaña corta en los médanos, y ahí me enfermé, me agarró principio de neumonía. Por eso yo cuando le dieron de baja a todos mis compañeros de Rosario, yo me quedé internado casi 3 meses. Me había agarrado mal la neumonía, el frío, qué sé yo, y no me podía recuperar. Así que estuve días durmiendo casi sentado porque el dolor era inmenso, el que tenía en la espalda, y hasta el día de hoy yo sufro. Digamos, por eso viste que te digo, el frío me mata, así que me volvió después de los 10 años la neumonía, y después hace poco también, y bueno, sigo en la lucha. Entonces, ¿volviste a casa cuánto tiempo después? Volví después de los 3, 4 meses más de lo que volvieron mis compañeros. Por eso en Figuera, en mi casa, me tenían como que me había pasado algo a mí en Malvinas, como no volvía, no cosas. Después le pude escribir a mi vieja y le expliqué que estaba en el hospital internado y por eso no me daban la baja. Y bueno, cuando me dieron la baja, le caí de sorpresa en Figuera, y me acuerdo que llegué y no me dejaban llegar a mi casa porque yo estoy, de la ruta 9 hacia mi casa hay como 25 cuadras para el fondo. Yo vivía, ¿viste? Por la calle Dante Alighieri, y te estoy hablando hace 40 años atrás, ¿no? Y la gente, ¿viste? Me conocía, la gente ahí del pueblo, ¿viste? Que la gente del pueblo te conocen. Mirá el que viene Delgado, el que estuvo en Malvinas, mirá. Y no me dejaban llegar, me venían, me besaban, me abrazaban, y hasta que salió uno corriendo y le fue a decir a mi vieja, ¿viste? Ya viene tu hijo, ¿no? Y salieron todos, ¿viste? Mi familia, el abrazo, y
Eso, viste, no, uno no. No me puedo olvidar. Son, por eso esta cosa a veces no me gusta hablar, ¿viste? Porque no sé si es por la edad o los años que ya estoy tan sensible. Perdón. No te perdonas. Tomar agua. Es duro, ¿viste? Pero por eso, viste, digo, hay muchachos que tienen, viste, ese contemple de contar y ser fuerte, viste, y uno, mirá que yo no estuve tanto tiempo y Malvinas me pegó mucho, viste, más allá de, si no sé, porque me siento culpable de no haber estado más tiempo en Malvinas. Es como que cuando yo escucho hablar, viste, yo tuve 40 días, tuve 60 días, viste, y se me pasa por la cabeza y yo tuve apenas días, digo ahí. Y la pregunta mía es, ¿qué me hubiese pasado a mí si yo hubiese estado ahí los 60 días? Es algo, viste, que tengo acá, viste, y bueno, creo que lo voy a llevar hasta el día que me muera. Porque una cosa es haberlo vivido y otra es qué hubiese pasado si esos 60 días ya no sé. Más por el rol que tenía, ¿viste? Que yo creo que éramos primera línea, así que hubiésemos estado adelante de todo. Yo te pregunto si naturalmente tenés presente que no fue una orden, digamos, el regreso del BIN-2 fue una orden, digamos, de superior, no tuviste nada que ver. Y segundo, también si tenés presente que más allá tuviste un periodo corto de tiempo, estuviste en un momento histórico muy importante como fue la recuperación de las Malvinas, que no es poco. Que no es poco. Sí, eso es lo que me dicen los compañeros acá, viste, en la NUM. Por eso te digo que yo tenía una idea de no quería hablar, no quería contar. Me decían, vamos a dar una charla, y ¿para qué? Le digo, si no, pero lo tuyo es muy importante, ¿viste? Y lo que me empezaron a, digamos, esa terapia con los veteranos me sirve, ¿viste? Porque es como que nos damos fuerza uno al otro, ¿viste? Cuando uno se cae, el otro te anima, y así, somos hermanos, digamos, de la parte esta de lo que fue Malvinas. Nos sentimos hermanos con gente que capaz que yo te digo, voy a Bahía Blanca y veo un veterano de guerra, para mí es un hermano. Más allá de que haya vivido conmigo o convivido o hubiésemos estado en la guerra, pero para mí ser ya veterano de guerra ya es un hermano. Creo que todo es una familia, ¿viste? Tenemos, como decimos todos, tenemos dos familias. Una que es la familia que tenemos, la mamá, el papá, los hijos, y otra es los veteranos. Nosotros somos todos hermanos. Creo que cuando nos pasa algo, estamos todos ahí, y un golpe de teléfono es mucho para nosotros, anímicamente. Hablas de la familia, ¿cómo siguió tu vida cuando volviste? ¿Cómo siguió tu vida con tu familia? ¿Cómo siguió todo? Yo cuando volví, yo siempre fui, digamos, un muchacho que le gustó la aventura. De los 14 años me fui de mi casa, como te decía, tuve 7 años, ya empecé a trabajar en una casa de familia por la situación de que eran mis padres, viste que éramos humildes, y
Después ya cuando fui creciendo, cuando tuve 13, 14 años, me gustaba la aventura y, y me juntaba con mis primos que eran más grandes que yo. Y bueno, como empecé a trabajar de ayudante albañil, se dio una oportunidad de ir a trabajar fuera de Rosario, de ahí de Figuera, yendo para el lado de Rosario, en Funes, y mis tíos me llevaron, ¿viste? Mi tío que era albañil, todo me llevó como ayudante. Y yo fui, con 14 años mi viejo me dejó ir y trabajaba y tenía para... Ya en ese tiempo ya había empezado a fumar y desde muy chico, al tener, digamos, gente grande al lado mío, también empecé a tomar alcohol, vino. Y bueno, después de ahí conocí unos muchachos y vino un circo ahí a Funes y me enganché y llegué hasta cerca de Córdoba con él. Me fui, digamos, sin saber mi viejo, que yo me fui con el circo ahí. Después, bueno, me tocó la colima, vine y no conseguía trabajo. A nosotros nos costó mucho, digamos. Yo fui a un solo, digamos, en Rosario, que es Asindar, que es una fábrica muy importante. Fui, me anoté y cuando le dije que era veterano de guerra, sí, pibe, después te llamamos y nunca más me llamaron. Y así que después, bueno, tuve que seguir la parte de albañilería. Después me vine para el lado de Buenos Aires a trabajar en un frigorífico y ahí es donde conocí a mi señora. Y me casé en el año 84, el 2 de abril del 84. Así que muchas veces hoy mi señora, digamos, el aniversario cuando cumplimos de casado, cumplo aniversario de Malvinas. Y yo a veces soy muy egoísta porque lo primero para mí es Malvinas. Después, digo, festejamos el casamiento a la tarde, a la noche. Así que bueno, y sí, y trabajé hasta el año 90, 91 de albañil, hasta que cuando salió la primera pensión. Después, cuando estuve acá en el centro, digamos, yo tenía ya como 3, 4 hijos tenía, y siempre trabajaba de albañil y, digamos, no alcanzaba, ¿viste? Y bueno, la prioridad de acá de los muchachos, cuando apenas hubo un trabajo que entré en la municipalidad, me lo dieron a mí. Y trabajé en las patrullas, ¿viste? De control urbano, estuve ahí. Después estuve en tránsito. Después salió la otra posibilidad de que seamos auxiliares. Y bueno, entré ahí, dejé el puesto de ahí de la municipalidad y seguí en la parte que lo que es auxiliar. ¿Recordás si esa forma de reinsertarse laboralmente fue en convenios del centro de veteranos, con la municipalidad, con el Estado? ¿Cómo era eso? Cuando yo entré en el... No sé, los demás también, los otros compañeros, ¿qué experiencia tuvieron también? No, el otro compañero, digamos, la parte de acá, viste que yo hablo con los muchachos, ellos, digamos, fueron más, no sé si más vivos, que ellos como vivían acá en Buenos Aires, después de la guerra, dice el 82, 83, hubo muchas propuestas de Entel, de Telefónica, del Estado, ¿viste? Que yo, como te digo, como siempre duermo y no sabía. eh, y todo lo que pudieron entraron acá en Entel, en Telefónica, en lo que sea. Y yo seguí en lo mío, en la albañilería, hasta el año 91 que sí, creo que ya había un convenio acá con la municipalidad. O sea, es como que ese tiempo estaba, viste, Quindimil, y Quindimil era muy, muy malvinero, así que él nos dio el espacio ahí y bueno, y dijo que había 2 lugares de trabajo y entre yo y otro más, que todavía está en la municipalidad, Carlos Coalina. ¿Qué recordás de Quindimil, de
esa postura malvinera que tenía, algo para destacar. No, la verdad que Quindimil, malvinero, y además él estuvo en la fuerza y fue creo que infante, no sé qué, él estuvo en la fuerza, ¿viste?, militar y para nosotros era que eso, cada 2 de abril él siempre nos festejó con desfile y lo que siempre hizo. ¿Y cuándo fue que te acercaste a un centro de veteranos por primera vez? Fue en el año 86. Ya en el 84, cuando yo vine acá, sabía que había un grupo de muchachos y en ese momento no me interesó, pero en el 85, 86 me vinieron a buscar a mi casa, a donde vivo yo en Lynch. Me dieron una carta y me dijeron, ¿querés participar? Vení. Y ahí me acerqué. Y en ese momento no salí más. Sigo todavía. ¿Qué fue lo que te motivó? Me motivó, digamos, escuchar otras historias, ¿viste?, de la que yo había vivido en Malvinas y yo sabía que, digamos, al haber un centro de veteranos iba a haber muchos veteranos con distintas historias, ¿viste? Y así pasó. Hablabas que había... Y también, disculpa, me llevó a seguir luchando por las cosas que nos correspondían, ¿viste?, por las leyes. Más eso, eso es lo que, digamos, era el motivo de reunirse en ese tiempo y como no teníamos fuentes de trabajo y siempre luchábamos eso, buscar trabajo, buscar el bienestar para el veterano de guerra. Habías comentado que volviste a Malvinas. ¿Cómo fue eso? ¿Qué sentiste? ¿Qué significa para vos el cementerio de Darwin? Mira, yo cuando empezaron, viste, a hacer los sorteos acá, tengo acá a mi hijo de testigo que yo no quería volver. Decía que no me correspondía a mí por haber estado tan poco tiempo, viste, ahí en el conflicto, en la guerra, digamos, en Malvinas, y que había otros muchachos que habían pasado peores momentos que yo y que ellos eran los que tenían que realmente viajar. Y la primera vez salí y me dije que no iba, después él me dice, no, papá, tenés que ir, qué sé yo. Y, bueno, más por convencimiento de mi hijo, me anoté y salí en el sorteo y gracias a Dios me tocó un grupo, como te digo, nunca había pensado que iba a ir con esos 3 muchachos, de que fueron 3, casi 4 historias conmigo, ¿no? Lo que vivimos ahí, porque fue Orlando González, que estuvo en el Regimiento 7, que estuvo en London, Sosa, que estuvo en la parte del mecanizado 10, que estuvo en la parte de abajo, y Pedro Mesa, que estuvo prisionero en Darwin, y yo, que estuve en el desembarco. Así que eran 4 historias diferentes, ¿viste? Por eso en cada momento que fuimos, hicimos, digamos, nuestro duelo, ¿no? Sacar esa mochila que teníamos tantos años que veníamos y bueno, apenas pisé el suelo de Malvinas y vi Puerto Argentino, ya me acordé donde había recorrido y encima Sosa me dice, vamos a ir a donde vos desembarcaste. Porque yo le decía, son arenas blancas y qué sé yo, y fuimos y era así. Y como yo le decía, ahí había un tejido y estaba el tejido. Bueno, ahí estuve ahí el primer día, después estuvimos en London, ¿viste? Este muchacho la pasó muy mal en London. Él estuvo en la parte más, donde hubo más baja. Y hicimos como una mini misa, él llevó una foto, digamos, de los 14, 15 compañeros que murieron ahí en London. Y
Y él dijo, yo estuve acá, estuvimos ahí, lo contuvimos, lloramos. Y él enterró en una parte de ahí de London los 14 compañeros, abajo de una piedra. Y después estuvimos en la otra parte donde estuvo Sosa. Y después la parte más triste es Darwin, el cementerio. Ahí, viste, cuando llega ahí, es como que se te cae todo, viste. Y ahí ves todos los que están ahí enterrados y no pudieron seguir sus vidas de las que seguimos nosotros. ¿Mantenés contacto con alguno de los compañeros del BIM 2? Sí. Digamos, no me junto con el grupo porque yo estoy acá en la nube, ¿viste? Pero hace 15, 20 días estuve en Chapamalal, tuve un encuentro de veteranos y encontré 2 o 3 y me dijeron por qué no participaba, por qué no me juntaba con ellos. Y lo que pasa es que la tanda mía, ¿viste? La cuarta tanda son de Rosario, de Corrientes, de Chubut, y a ellos casi no los vi más. Y estos son, ¿viste? Los que estaban acá son segunda tanda, ellos eran, digamos, más grandes que yo, ¿viste? Más grandes en el sentido de que eran, como dice, vos eras cola, yo soy segunda tanda, como que, ¿entendés? Yo en segunda tanda 62, yo cuarta 62. Y no teníamos mucho contacto digamos, en la parte del batallón, porque ellos, segunda tanda, se juntaban todos ellos y a nosotros nos cagaban a palo, así te digo. Como éramos más jóvenes, más cosas, que éramos más cola, como decían ellos, como que vos le tenías ellos te decían algo y vos tenías que bajar la cabeza, ¿viste? Y ya no. Por eso, viste, muchas veces no me junto con ellos, porque digamos, ellos tenían otra mentalidad, viste, no. Digamos, ahora que pasó tantos años y los vi ahora en Chapamalal, como que sí, me abrazan, qué sé, y venía Tigre y vamos a compartir algo. Así que quedamos de que no íbamos a juntar. Pero yo acá en Lanús estoy solo, digamos, del BIM 2 soy el único. ¿Volviste a la unidad militar, al BIM 2, alguna vez? Sí. ¿Qué sentiste ahí? Volví en un aniversario, que tengo una gorra ahí que me dieron en el batallón. Volví con mi señora y... ¿Cómo no eras, no, Teo, no? Con Jeremías, mi otro hijo. Ya me confundo. Era chiquito, me dijo, creo que tenía 7 años, 8. Ahora tiene 28. Sí, y bueno, cada lugar del batallón lo conocía como con los ojos cerrados, así que le fui mostrando a mi señora y a mi hijo dónde estuve, dónde era el comedor, dónde era el coso de sus oficiales. Y estaban parte de los oficiales que fueron conmigo a Malvinas y ya más grandes, ¿no? Todo. Pero fue lindo. ¿Tuviste oportunidad de charlar con ellos? Sí, hemos hablado con los cabos primero, pero era como que hablaban los momentos lindos, ¿viste? De lo que pasamos, nunca pasamos muy lindo tampoco, porque si ellos no tenían cortitos, los altos ranos no tenían. Pero, ¿viste? Por eso te digo que hoy dice somos todos iguales, ¿viste? Y hay muchos veteranos que dicen no somos todos iguales, porque cuando ustedes eran cabos y nosotros soldados nos bailaban y nos maltrataban. Pero, ¿viste? Bueno, pasó tanto tiempo, 40 años, creo que ya el rencor no sirve. No se charló nada de eso, no se tocó ese tema, digamos, en la charla. No. No, porque, ¿viste? Es volver para atrás y... Igual mismo hoy en las Olimpiadas, ¿viste? Cuando nos juntamos, hay muchos cabos, ¿viste? Que yo veo
y ellos es como que se esconden, ¿viste? No quieren que vos lo conozcas, o por ahí capaz que, o sea, yo el otro día encontré uno que era cabo segundo y le digo, ¿se acuerda de mí? Y me dice, no, ¿vos quién sos? Y estábamos con el barbijo, ¿viste? Me saqué el barbijo, le digo, ¿no te acordás de mí? Soy del Bindó, le digo. Vos eras cabo segundo, le digo. Ah, sí, delgado, ah. Pero viste como que ya se había olvidado de mí. Digo, no, yo no me olvido, digo, yo me acuerdo de los cabos primeros, cabos segundos, oficiales, todo. Pero le digo, no tengo rencor. Es como que le dije, no, vení, compartí algo conmigo, si no, no es que te voy a reprochar nada. Aparte, ¿cómo es el tema de las Olimpiadas? ¿Practican diferentes disciplinas? Sí, la Olimpiada creo que el veterano o el grupo que armó esto fue algo fundamental, muy bueno porque donde juntamos a todos los veteranos de todo el país. Esto arrancó en el año, me acuerdo, hace más de 14, 15 años más. Vino un veterano de guerra que hoy ya no está, que en paz descanse, el negro Ramírez, y viene y dice, hay una Olimpiada en Mar del Plata. Vino al centro, ¿viste? Estábamos todos ahí comiendo, ¿viste? Vagos, nosotros comiendo asado. Ni 5 de bolilla le dimos. Che, muchachos, mire que hay una Olimpiada de veteranos de guerra. Pim, pim, pim. Pasó, ¿viste? Creo que fueron 1 o 2 de acá. Después viene de nuevo al otro año y dice, mirá que esta Olimpiada es ¿cómo se llama? En Rosario. Estábamos cerca acá, Rosario. No fue nadie. No le dimos bola. Recién recapacitamos cuando dice, hay una Olimpiada en San Juan. Nosotros ya habíamos armado un grupo, ¿viste? De fútbol, a jugar a la pelota. Che, vamos, le decimos, total, vamos a ver qué onda, que dice que es tan bueno esto. Y fuimos. En una camioneta que creo que está ahí en el centro, todavía que ya no anda, una Trafi, que manejaba yo. Y juntamos 8 o 9 y lo fuimos, rumbo a San Juan. Cuando llegamos allá, había veteranos de todo el país. De Mendoza, de La Rioja, de Tucumán, de Rosario, Bahía Blanca, de Chubut. Por eso te digo que en ese encuentro, y vos qué hacías, yo buscaba ver algún integrante mío del Bindó, y ahí conocí un montón. Y cada Olimpiada que voy es eso, digamos, juntarse, comer, disfrutar esos 10 días que estamos, ¿viste? Más allá que compitamos en fútbol, en truco, en básquet, en ping-pong, lanzamiento de, ¿cómo se llama?, de bala o de arco, todo los deportes. Pero más en sí el objetivo es estar todos juntos los veteranos, digamos. Se revive la hermandad, digamos. Claro, es como que cada año, por ejemplo, estos 2 años que hubo de pandemia, nos cortó al medio a todos, no pudimos ir a ningún lado. Y cuando se levantó esto, que entre comillas se está levantando, el primer encuentro que fuimos ahora a Chapamalal, que estuvimos ahí una semana, y no fueron todos, pero ahora, por ejemplo, en el mes de noviembre son las generales, la nacional, que ya ahora creo que este mes o el mes que viene ya se va a saber dónde se hace, si en Necochea, si en Rosario, Tucumán, cualquier provincia. Cualquier provincia que tenga, viste, todas las comodidades que requiere el encuentro, ¿no? Nos habías comentado sobre el regreso a las islas, pero no nos dijiste en qué año fue. En el 2015. ¿Volverías a ir? ¿Ahora? Sí, me gustaría ir, pero con mi hijo, para que él vea dónde estuve, dónde fue el conflicto,
donde fue toda la batalla, ¿no? Yo creo que en ese año que fui, el 2015, ya no le pido más nada a la vida porque me volví al lugar donde estuve y donde estuvieron estos compañeros, ¿viste? Y recorrimos casi todo, ¿viste? ¿Qué pensás acerca de cómo los argentinos representan a Malvinas? Hoy, Claro, de la sociedad argentina. yo creo que estos últimos tiempos, 5 o 6 años, o después de esta pandemia, creo que hoy nosotros sentimos que los argentinos como que son más, malvinizan más, ¿viste? Como que estos últimos años, digamos, nos dan más participación, más, no sé cómo decirte. Y nosotros siempre, digamos, en las charlas y lo que hacemos es dar, digamos, esa cosa que nos dieron los argentinos en el año 82, devolverle. Para nosotros hoy es una caricia al alma, ¿viste? De todas estas cosas, ¿viste? Que nos están pasando estos últimos años. La sociedad se malvinizó más, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Y lo que más me gusta es que hoy en las escuelas se hable, ¿viste? El tema Malvinas y que los chicos, que los pibes sepan que en el año 82 hubo una guerra y que creo que nosotros no somos conscientes, yo por ejemplo, o muchos, de que estamos y que entramos en una parte de la historia de Argentina, ¿no? ¿Cuál es tu posición actual respecto a la defensa de la soberanía, justamente? Y yo para mí, todo lo que estén en contra, para mí no sirve. Yo creo que hoy tenemos que estar más unidos y defender lo que es la soberanía, todo, la bandera. ¿Qué significa Malvinas para vos? Y Malvinas para mí es todo. Estuve más allá de la recuperación, tuve altos y bajos en la vida y creo que hoy, por ser veterano de guerra y haber estado en una guerra, creo que Malvinas, a mí, por ejemplo, me dio el nivel de vida de lo que hoy estoy viviendo. Yo creo que si no hubiese sido por esta guerra en Malvinas, y yo seguiría trabajando en albañilería, creo. Porque no pude tener futuro de estudio. Por eso yo le digo a él, a mis hijos, de que el estudio es todo, ¿viste? No es solo terminar la primaria, es terminar la secundaria y si podés ejercer más, siempre, el estudio siempre te da muchas posibilidades. Antonio, hablando con algunos veteranos, a veces nos dicen que no les gusta que los definamos como excombatientes, porque consideran que de alguna manera u otra siguen combatiendo. ¿Vos lo ves de esta manera también? Sí, nosotros creo que de estos 40 años, y más de cuando te digo que yo participé del Centro de Veteranos de Guerra, vivimos luchando por cosas para el veterano y sí, no creo que somos, digamos, seguimos luchando hasta el último objetivo, que creo que hay muchos veteranos de que se fueron pensando en estos 10 años de abandono que nos deben, que el gobierno que pasa no hacen una palmada, que sí, que le reconocemos, que le vamos, y bueno, pero no vemos la parte de lo que es la indemnización. Y yo he tenido compañeros veteranos de guerra
cuando estábamos hace un par de años mal, la única salvación era cobrar esa parte que nos deben, ¿viste? Y se murieron, pensando de que el reconocimiento histórico, pero ahí quedó. ¿Y cómo ves, digamos, el rol de la juventud en la pelea por la soberanía? Acá lo tenemos a tu hijo, que hace un rato nos contabas que era el continuador de la causa. Digamos, sí, él digamos, es chico, todavía tiene 16 años, pero me acompaña a mí desde el año 1, de que tiene un año. Siempre en todos los desfiles lo he llevado. Ve, por ejemplo, ahora está conmigo acá, vamos a una charla, él está conmigo. Lo quiero hacer que participe y para que el día de mañana que yo no esté, que siga él. Ojalá que sigan con esto, con la causa de Malvinas. Yo creo que lo que se está formando ahí en el centro es muy lindo, que los hijos de los veteranos sigan esta causa. Y que no solo los hijos, sino ustedes, los jóvenes, que viste que esto que no haya sido el año 82 una guerra, sino que siga para siempre. Digamos, el día no estoy yo, después ir a contar él, después sus hijos, los nietos y así todo. Bueno, Antonio, ¿algo que quieras agregar que pensás que te haya faltado contar o algo que quieras decir? No, la verdad que le agradezco por el momento que me hayan invitado y bueno, como digo yo, a veces no quiero hablar y que después ustedes evaluarán si fue bueno, si fue malo, pero para mí como sacarme siempre algo de encima y para lo que necesiten estoy. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes.